La historia comienza en una brillante mañana soleada. Tarareé para mí misma mientras guardaba bocadillos en una gran canasta de picnic. Era un día en el que todos esperábamos con ansias un viaje familiar tan esperado al parque de diversiones. Una tradición que solíamos apreciar cuando mi hijo Thomas era solo un niño. Ahora, a los 21 años, se había convertido en un joven alto y fuerte, lleno de confianza. Eso me impresionó y me inquietó a la vez. Apenas podía creer lo rápido que habían pasado los años. Mi esposo David había sugerido el viaje diciendo que sería bueno para todos reconectarnos y divertirnos. La vida había estado muy ocupada últimamente, y esta parecía una oportunidad perfecta para recuperar el aliento. Se suponía que sería un fin de semana lleno de risas, algodón de azúcar y montañas rusas. Pero no sabía que este viaje cambiaría la forma en que veía a mi familia y a mí misma para siempre. Asegúrate de suscribirte a mi canal para que pueda seguir brindándote más videos de historias reales fascinantes como esta. Y no olvides ver este video hasta el final y darle me gusta, porque esta historia va a increíblemente interesante. Por favor, dale a me gusta para mostrar tu apoyo. Nos subimos al coche con una mezcla de emoción y la comodidad de estar juntos. Logan se sentó atrás, absorto en su teléfono, pero de vez en cuando levantaba la vista para sonreír. Noté cómo su mirada se posaba en mí un poco más de lo habitual, con una calidez que me aceleró el corazón, aunque no podía explicar por qué la ignoré. Esa sensación me decía a mí mismo que era solo la emoción del viaje. Al llegar al parque de atracciones, el olor a palomitas y las risas llenaban el aire. Pasamos horas corriendo de una atracción a otra, jugando y disfrutando de dulces. Era como una cápsula del tiempo que me recordaba a cuando Logan era pequeño, tirando de mi mano rogando por una atracción más. Ahora era él quien guiaba el camino. Volvía de vez en cuando para asegurarme de seguirle el ritmo. Alrededor del mediodía, David decidió tomar un descanso, así que Logan y yo fuimos a explorar el parque por nuestra cuenta. Nos dirigimos a la Noria, la atracción que siempre dejábamos para el final, ya que la rueda nos llevaba alto. Sobre el parque, una sensación de calma me invadió por un instante. Solo estábamos los dos suspendidos en el cielo, con el mundo debajo. Siempre has estado ahí para mí, ¿verdad?, dijo Logan, mirándome en silencio con una expresión que no pude comprender del todo. Claro que sí, respondió sonriendo. Eso es lo que hacen las madres. Su mirada era intensa, llena de algo más de lo que podía comprender. Es más que eso, dijo. Has sido más que una madre para mí. Lo has sido todo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sus palabras fueron suaves, pero cargaban con un peso que me aceleró el corazón. Me reí, intentando aliviar la tensión. Bueno, soy tu madre, es como mi trabajo. Pero Logan no rió. Se acercó más. Sus ojos seguían buscando los míos como si buscar algo que no podía darte significara más para mí que solo eso. Susurró. Se me hizo un nudo en el estómago. Era mi hijo. No podíamos estar teniendo esta conversación. Me moví rápidamente intentando distraerme. Logan, ¿qué estás diciendo? Se dio la vuelta, mirando al horizonte como si intentara ordenar sus pensamientos. No sé cómo explicarlo, dijo con una voz casi susurrante. Pero siento algo cuando estoy contigo, algo que no puedo ignorar. Retrocedí, sintiéndome como si me hubieran rociado con agua fría. Era su madre, esto estaba mal. Quería terminar la conversación, pero las palabras se me atascaron en la garganta. El viaje terminó y me levanté rápidamente, forzando una sonrisa. Vamos a buscar a tu padre, dije con la voz tensa. El resto del día transcurrió en una neblina. Intenté concentrarme en la diversión, en la simple alegría de estar con mi familia, pero algo había cambiado. La mirada de Logan se posó en mí más veces de las que quería admitir. Sus ojos se llenaron de una calidez que me erizó la piel.
Y lo peor de todo, una pequeña parte oculta de mí no quería que apartara la mirada. Esa noche volvimos a la cabaña que alquilamos. David, exhausto, se fue directo a la cama mientras Logan y yo nos quedamos despiertos en el porche. El sonido de los grillos y el crujir de las hojas llenaba el silencio. Mamá. La voz de Logan rompió el silencio. Necesito decirte algo. Sentía a dónde iba esto e intenté detenerlo antes de que empezara. Logan, por favor, dije con voz temblorosa. Lo que sea que estés sintiendo no es... No puedo evitarlo. Él me interrumpió. Sé que está mal. Sé que no debería sentirme así, pero lo hago y creo. Creo que tú también lo sientes. Mi corazón se detuvo. No podía respirar. Logan, esto no está bien. Soy tu madre. Tomó mi mano y la sostuvo suavemente. Sé que dijo con voz temblorosa, pero cuando te miro no solo veo a mi madre, veo a alguien en quien no puedo dejar de pensar. Aparté la mano de golpe, poniéndome de pie. De repente, no, dije aunque mi voz vaciló. Estás confundida, es solo una fase. Te darás cuenta de que fue un error. Él se paró, acortando la distancia entre nosotros. ¿Y si no es un error? Susurró. ¿Y si esto es lo más sincero que he sentido? Aparté las lágrimas en mis ojos. No podemos hacer esto, Logan, susurré. Apenas capaz de hablar, se quedó allí un largo momento y luego asintió, retrocediendo. Lo siento, dijo en voz baja. No quise incomodarte. Me sequé una lágrima intentando recomponerme. Vámonos. Dije, es tarde. Volvimos. El peso de lo que acababa de pasar pendía entre nosotros como una verdad no dicha. No sabía qué traería el mañana, pero sabía que habíamos cruzado la línea y no estaba segura de que hubiera vuelta atrás. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por la ventana, proyectando líneas doradas por la habitación. Me quedé despierta repasando los acontecimientos de la noche anterior una y otra vez. En mi mente se sentía surrealista. Estaba aturdida, como una pesadilla de la que no podía escapar. Podía oír a David roncando suavemente a mi lado, felizmente inconsciente de la tormenta que se avecinaba justo afuera de nuestra habitación. Necesitaba alejarme para pensar en silencio. Salí de la cama y me dirigí a la cocina, respirando el aire fresco y el aroma familiar del bosque. Pero en el momento en que mi mano tocó la encimera, el torrente de emociones regresó de golpe. Esto no fue un sueño. Lo que pasó anoche fue real. Oí pasos detrás de mí y me giré para encontrar a Logan de pie en la puerta, mirándome con incertidumbre. «Buenos días», dijo en voz baja. «Buenos días», respondí forzando una sonrisa, pero se sentía débil y frágil. Se acercó. «No hagamos esto, era tarde, los dos estábamos cansados. Dijimos cosas que no queríamos decir. Olvidémoslo, ¿de acuerdo?» Zrenia, pero él no apartó la mirada. Sus ojos eran intensos, llenos de algo que no podía negar. «No puedo olvidarlo», dijo en voz baja. «Y no creo». «Puedes», o volví a la encimera intentando estudiarme. «Tenemos que Logan», susurré. «No hay otra opción». «Tú dices eso», dijo acercándose, «pero no te creo». Justo entonces, oí a David moverse en la habitación y la tensión entre Logan y yo se quebró. Le lancé una mirada y él retrocedió, retirándose a la sala. David entró en la cocina, ajeno a la corriente subyacente de emoción. «Cariño», murmuró, rodeándome con sus brazos. «De luto», logré decir, aunque se sentía distante. El resto del día se alargó, y cada momento con Logan se sentía pesado. David continuó riendo y bromeando, completamente inconsciente de la tensión que flotaba entre nosotros mientras el sol comenzaba a ponerse. David sugirió volver a la cabaña para cenar temprano. Acepté, desesperada por alejarme de la creciente tormenta dentro de mí. En la cabaña me ocupé en la cocina cortando verduras con una concentración que rozaba lo frenético. Logan se quedó cerca. Su presencia hacía que cada movimiento se sintiera demasiado brusco, demasiado cargado.
En un momento, nuestros hombros se rozaron y yo me estremecí. «Me estás evitando», dijo suavemente. «No lo estoy», respondí con los dientes apretados, sin atreverme a levantar la vista. «¿Tú lo estás?», insistió, y lo entiendo, pero no podemos ignorar esto para siempre. Dejé el cuchillo en mis manos. Temblando, me giré para mirarlo. «Tenemos que...», susurré con fiereza. «Esto no está bien, Logan. No puede pasar antes de que él pudiera responder». David llamó desde la sala, preguntando qué estaba tardando tanto. Rápidamente me recompuse, forzando una sonrisa. «La cena está casi lista». Volví a llamar. El resto de la noche pasó como un borrón. Comimos en silencio. Los únicos sonidos eran el tintineo de los cubiertos y los comentarios ocasionales de David. No podía mirarlo. Logan no podía arriesgarse a mirarlo a los ojos cuando la cena terminó. Me disculpé alegando agotamiento, pero al cerrar la puerta del dormitorio, las lágrimas brotaron calientes y amargas. Un suave golpe en la puerta me dejó paralizada. No quería mirarlo, pero él entró de todos modos. Logan se paró frente a mí. Sus ojos llenos de anhelo y dolor. «Tenemos que hablar». Él susurró. Negué con la cabeza, secándome las lágrimas. «No, no podemos», pero él no escuchó. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. «Mamá», susurró con la voz quebrada. «Por favor, no me alejes». Lo miré y en ese momento todo dentro de mí se hizo añicos. Su tacto era suave, desesperado, y fue como si hubiéramos cruzado un punto sin retorno. El beso que siguió no fue suave, fue hambriento, lleno de todas las emociones que ambos intentamos reprimir con todas nuestras fuerzas. Cuando terminó, nos quedamos acostados juntos, temblando. El silencio entre nosotros, pesado con la certeza de que lo que acababa de pasar nunca podría terminar. «Deshecho». «¿Qué hemos hecho?», susurré. Logan me besó la frente y susurró algo que no podemos retractar, pero no me arrepiento. Yo tampoco, y eso me aterrorizó más que nada. Los siguientes días se sintieron como una neblina interminable, donde el mundo parecía desenfocado. Seguimos con nuestras rutinas, pero todo se sentía diferente. Cada mirada de Logan parecía una conversación tácita, un secreto compartido del que ninguno de los dos podía escapar. David permaneció ajeno, feliz y despreocupado, como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Podía sentirlo en cada palabra, cada caricia, cada momento que pasaba con Logan por la noche, cuando la casa estaba en silencio y David dormía profundamente. Logan y yo compartíamos momentos de tranquilidad, mirándonos furtivamente por la habitación. A veces nos sentábamos juntos, pero la distancia entre nosotros siempre era palpable. El recuerdo de lo que habíamos compartido se cernía entre nosotros como una sombra. No pudimos escapar. Una noche, mientras preparaba la cena, Logan apareció en la cocina. Al principio no dijo nada, solo se quedó allí mirándome. Podía sentir me miró y se me aceleró el corazón aunque intenté ignorarlo. «Has estado callado», dijo finalmente con voz suave, pero cargando con un peso que no podía ignorar. «Solo intento concentrarme en lo que tengo delante», respondí intentando mantener un tono tranquilo. Hay mucho que hacer, pero sabía que no era solo la cena lo que me pesaba. Era todo, todo lo que había pasado entre nosotros, todo lo que estábamos evitando. «No puedo dejar de pensar en ello», admitió. Su voz, apenas un susurro, hablaba de lo que había pasado y de lo que ambos sentíamos. Me giré para mirarlo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. «Logan, ya hemos hablado de esto. Fue un error, un momento de debilidad», pero negó con la cabeza, acercándose. «No fue un error. Nunca me he sentido más seguro de nada en mi vida. No puedes seguir fingiendo que no pasó». Retrasé mi pulso, acelerándose. «Esto no está bien. Logan, no podemos seguir por este camino. No es saludable». Respiró hondo y me tomó de la mano. «Mamá,
Ya no me importa lo que esté bien o mal, solo sé que no puedo dejar de pensar en ti, en nosotros. Sus palabras eran como un peso en el pecho, sofocándome. Yo, todavía. Algo dentro de mí quería escuchar, quería rendirme. Aparté la mano bruscamente, negando con la cabeza. No, no podemos hacer esto. Esto no es lo nuestro. Eres mi hijo, pero ¿y si es algo más? Insistió. ¿Y si ya no somos solo madre e hijo? ¿Y si esto es otra cosa? Se me llenaron los ojos de lágrimas y aparté la mirada, incapaz de sostener su mirada. No sé qué es esto. Logan, pero no puede ser esto. Logan no respondió. Simplemente se quedó allí mirándome. Y por un momento pensé que diría algo más, algo que cambiaría todo. Pero no lo hizo. Simplemente asintió y se dio la vuelta, dejándome de pie en la cocina. Congelada, los días que siguieron estuvieron llenos de silencios incómodos y momentos de tensión. Cada vez que Logan me miraba, podía sentir la intensidad de su mirada, una mirada que parecía ver a través de mí. Y cada vez que sentía esa misma opresión en el pecho, esa mezcla de culpa, miedo y deseo que no podía quitarme de encima. Intenté mantener la distancia para concentrarme en algo que no fueran las emociones que se arremolinaban en mi interior, pero cada vez que miraba a Logan, el peso de nuestro secreto compartido amenazaba con consumirme. Una noche, mientras estaba sentada en el porche viendo las estrellas, Logan salió a reunirse conmigo. Nos sentamos en silencio. Los únicos sonidos eran el susurro de los árboles y los lejanos cantos de los animales nocturnos. Sé que es difícil, dijo rompiendo el silencio, pero no me arrepiento de lo que pasó y no puedo seguir fingiendo que no importó. Respiré temblorosamente, intentando analizarme. No sé qué decir. Logan, no tienes que decir nada, respondió en voz baja. Solo necesitaba que supieras que no me voy a ningún lado. No puedo cuando significas tanto para mí. La sinceridad en su voz me conmovió profundamente, y por primera vez me di cuenta de que el camino que teníamos por delante no era uno del que pudiéramos alejarnos fácilmente. El amor del que hablaba, por muy mal que se sintiera, era real, y no había nada que pudiera hacer para borrarlo de mi corazón. Me puse de pie, secándome una lágrima que se me había escapado. Tenemos que parar esto, Logan. Por nuestro bien, esto no puede pasar. Se puso de pie de nuevo. Su rostro se suavizó, pero sus ojos aún estaban llenos de ese mismo profundo anhelo. Entiendo, dijo. Su voz se quebró, pero no puedo evitar lo que siento y no creo que tú tampoco puedas. Los días posteriores a esa conversación estuvieron llenos de una tensión insoportable. Intenté fingir que todo era normal, pero era imposible. Cada vez que Logan me miraba, veía la verdad en sus ojos, y cada vez que apartaba la mirada, sentía que me traicionaba. Finalmente, en la última noche de nuestro viaje, las estrellas brillaban sobre nosotros, y al ver el aire fresco de la noche llenando mis pulmones, me di cuenta de que ya no podía huir de esto. Las emociones, la confusión, la culpa, nada de eso podía ignorarse. Logan y yo nos quedamos juntos una vez más bajo el vasto cielo, y por un momento todo lo demás se desvaneció en la quietud de la noche. Sentí que fuéramos las únicas dos personas en el mundo, pero entonces me aparté. No puedo hacer esto, susurré con voz temblorosa. Logan no dijo nada. Solo me miró y en sus ojos vi tanto el dolor como la comprensión. Sabía que tenía razón, pero también sabía que ninguno de los dos olvidaría jamás lo que había sucedido. No importaba cuánto lo intentáramos. Caminamos de regreso adentro, uno al lado del otro, pero la distancia entre nosotros ya estaba creciendo. Sabía que no había terminado. Para ninguno de los dos, las consecuencias de nuestros actos nos seguirían. Siempre presentes en el fondo, imposible de olvidar. E incluso mientras yacía en la cama esa noche escuchando los suaves sonidos del mundo exterior, supe que nada volvería a ser igual a la mañana siguiente.
Me desperté con el canto de los pájaros fuera de la cabaña, pero se sentía diferente. El aire estaba cargado de algo tácito, algo que había cambiado todo. Me quedé en la cama un buen rato, incapaz de mover mi mente, repasándolo todo, cada mirada, cada roce, cada palabra dicha entre Logan y yo. Era una pesadilla. No podía escapar de una verdad que me asfixiaba. David ya se había levantado cuando salí de la habitación, felizmente inconsciente de la tormenta que se había desatado entre Logan y yo. Me saludó con su alegría habitual, una sonrisa cálida que ahora me parecía extrañamente distante. «Buenos días, cariño», dijo, besándome la frente al pasar junto a mí en la cocina. «Buenos días», respondí intentando sonar normal, pero salió forzado. Mi sonrisa parecía una máscara y no podía ocultar el vacío interior. Me ocupé del desayuno, fingiendo que todo estaba bien, aunque el peso de lo sucedido aún me pesaba. Logan entró poco después, sentado a la mesa con una mirada tranquila. No habló, pero sus ojos estaban llenos de algo que no podía identificar, una mezcla de arrepentimiento, anhelo y dolor. No pude mirarlo por mucho tiempo, no podía soportarlo. Su presencia era como un recordatorio constante de la línea que habíamos cruzado, y cuanto más intentaba alejarla, más fuerte se volvía. El día transcurría lentamente, alargando cada momento mientras hacía todo lo posible por evitar más conversaciones privadas con Logan. Cada vez que nuestros caminos se cruzaban, había una barrera invisible entre nosotros, una que ambos sabíamos que estaba ahí, pero ninguno quería reconocer. Por la tarde, recogimos y nos preparamos para salir de la cabaña. El viaje de regreso a casa fue tranquilo, las bromas y risas habituales ausentes. Podía sentir la mirada de Logan sobre mí una vez más, pero esta vez no pude obligarme a mirarla. Tenía demasiado miedo de lo que pudiera ver en sus ojos. Las vistas familiares de casa deberían haber sido reconfortantes, pero solo se sumaban a la pesadez que se había instalado en mi corazón. Pensé que una vez que volviéramos a nuestro propio espacio, todo volvería a la normalidad, pero sabía que era mentira, nada volvería a ser normal. David estaba ocupada desempacando el auto y me quedé en la puerta observándolo, pero mi mente estaba en otra parte. Logan entró detrás de mí y por un momento pensé que diría algo, pero no lo hizo. Se quedó allí mirándome con esa misma expresión indescifrable. Podía sentir la tensión creciendo de nuevo, el deseo de decir algo, pero las palabras no salían. En cambio, nos quedamos en silencio durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente se dio la vuelta y salió de la habitación. No pude evitar seguirlo, aunque no sabía por qué. Era como si me estuvieran tirando hacia él en contra de mi buen juicio. Cuando llegué a la sala, Logan estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí. Dudé por un momento, sin saber qué hacer o decir, pero entonces habló en un susurro. «Lo siento», dijo. «Sé que las cosas están mal, pero no puedo olvidarlo. No puedo fingir que nunca sucedió». Me quedé paralizada, incapaz de moverme, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Este era el momento en el que todo tenía que llegar a un acuerdo. Cabeza, pero no sabía cómo arreglarlo. ¿Cómo podría? «Yo sé», respondí suavemente, mi voz apenas por encima de un susurro, «pero tenemos que seguir adelante. Tenemos que olvidarlo». Su espalda se puso rígida y pude ver la frustración en su postura. «No puedes decirme que lo olvide. No puedes hacerme fingir que no siento esto. No puedo simplemente